va y se lleva a sus militares para el sitio donde lo están velando, impide la velación. Cuando suenan los disparos de la guerrilla, los tipos se meten a la vivienda, eso queda claro en el documental, no van hacia el monte, sino hacia la vivienda, impide el funeral, pero esa noche en la escuela la profesora dice es que a él hay que armonizarlo, ¿sí? A él hay que armonizarlo. El tema del equilibrio es un tema constante en la cultura nasa, y este tema de recorrer el territorio, de vincularse al territorio de una manera distinta, por eso el ombligo del bebé que vuelve a la tierra, etcétera, porque nos ayudan un poco a desarrollar eso para después escuchar a los compañeros del Kimbo sobre este segundo tópico que nos ha propuesto el profesor. Bueno, durante el video que presentaba o pasó en ese rato, en cuanto tiene que ver la armonización al difunto, pues nosotros los indígenas decimos que el espíritu queda ahí, ¿sí? Entonces, él hay que hacerle unos rituales, ¿sí? Para que él esté contento, porque él se pone triste cuando la familia está también triste, ¿sí? Entonces, para que él se ponga alegre, hay que armonizarlo con rituales, hay que también darle comida, darle las cosas que él siempre necesita, ¿sí? Como unas ofrendas para él. Entonces, de esa manera se armoniza ahí al difunto y al espíritu que todavía está ahí rondando con la familia. Sí, sobre, pues puntualmente, o sea, recordando el ejemplo de lo que se vio en el documental, se refiere a que, digamos, la situación de que, digamos, no hay una tranquilidad ni siquiera para enterrar al compañero, lo entienden los pueblos indígenas, lo entiende el pueblo nasa, como que es una manifestación de la naturaleza, de los espíritus por el hecho. Es decir, la manera como murió él, murió asesinado. Entonces, el hecho de que no se haga un ritual debido para que descanse, es lo que no permite que se lleve en un proceso, digamos, tranquilo, eso, pues el entierro, todo el ritual. Entonces, por eso es que en ese momento la gente dice, pues falta armonizarlo. Y pues también, bueno, ahí como para complementar, es que, pues sí, o sea, ya se supone, ¿no? Pero particularmente los pueblos indígenas entienden la muerte de una manera distinta. Ellos, así como siembran el ombligo, cuando se entierra a algún compañero indígena que ha fallecido, se dice que se siembra, que él vuelve a la tierra, que se va a sembrar. Entonces, la armonización es un concepto que no se aplica solamente en estos momentos, sino en diferentes instancias, y también hace parte de la jurisdicción propia. Por ejemplo, en el caso del levantamiento del Cerro Berlín, no sé si conocieron ese caso, cuando la gente fue a sacar a los soldados del Cerro Sagrado, porque era un cerro sagrado, pues en todo ese problema se lograron capturar 3 guerrilleros que fueron los que fueron a hostigar allá, y que el gobierno y que el ejército estaba señalando a los indígenas que eran los que estaban con armas. Cuando se capturaron a los guerrilleros, se les hizo un juicio, y la gente, digamos, que entendía, los periodistas decían, ¿cuál va a ser el castigo? Entonces, claro, se impusieron como, digamos, castigo, pero ellos le dicen armonización, ellos le dicen remedio. Entonces la armonización está en todo momento. O sea, ellos incluso tienen una forma de limpiar el cuerpo antes de salir para hacer un viaje, si se va a hacer un trabajo. Incluso en el tejido de comunicación realizamos ese tipo de rituales, que son siempre, limpiar el cuerpo, limpiar la casa, si va a hacer un trabajo también, hacer una limpia o encomendarse para que algo salga bien. Y todo eso tiene que ver con la armonización, con el concepto de la armonización. Y en cuanto a esta frase que, como decía el profesor, desde el 2008, pues se hizo pues sí, se difundió mucho y todo el mundo la apropió, y pues nos pareció algo pues muy bonito de caminar la palabra. Se refiere a lo que comentábamos hace rato, de sí responder a lo que nosotros estamos diciendo. El principio es como un llamado a ser coherentes.
Por ejemplo, si vamos a decir algo, hagámoslo, que no nos quedemos en el discurso, porque dentro de la comunidad también nosotros nos llamamos mucho la atención, o sea, no tratamos de no solamente decir, criticar que así es el gobierno, que así son las instituciones, también nosotros tenemos nuestras contradicciones, nuestras fallas, nuestras faltas, entonces nosotros decimos, si tenemos una palabra clara para caminar, salgamos, si no, no salgamos. Así dijo una mayora, una señora pues muy sabia, una orientadora en una de las tantas tulpas y de espacios comunitarios, y nosotros lo adoptamos como uno también de nuestros principios ahí en la comunidad, no solo en el espacio de comunicación. Se trata de ser coherente. Y puntualmente cuando nosotros salimos a hacer los recorridos, esos espacios de debate, de reflexión, donde la gente analiza el contexto, lo que se está viviendo, lo que está pasando, por ejemplo, ahora con lo de la minería, que es el problema como más grave que se está viviendo allá. Cuando la gente ha reflexionado, ha escuchado todas las posiciones, toma una decisión y toma una acción, nosotros decimos que eso es caminar la palabra, es responder a lo que se ha hablado y tratar de realizarlo de manera consecuente. Eso puntualmente a lo que decía usted, profesor, pero también frente a lo que decía el profesor, sí, es como un desafío, es un desafío porque nosotros decimos, puede ser que estas otras formas alternativas distintas de hacer comunicación en estos procesos organizativos, puede ser que se quede solamente en el señalar, en el hacer conciencia de esas realidades, puede ser. Y sí ha pasado, digamos, últimamente, que sí, que entendamos como el contexto tan difícil, pero que no nos podamos enfrentar, así como dice el profesor el ejemplo. Bueno, ahora viene la gran campaña de propaganda y la cortina de humo grande que va a tapar muchas cosas graves que van a pasar ahora después de elecciones, que es el mundial y un poco de cosas graves. Por ejemplo, después de la segunda vuelta de las elecciones, está probado que se implemente el fracking, ¿no? Acá. El extractivismo acá, eso es algo que mucha gente pues no sabe, pero después de las elecciones en medio del mundial, esa forma de extractivismo que está prohibida en tantos países, acá va a pasar así nomás. Entonces, puede ser que sí. Lo que nosotros reflexionamos también sobre ese punto que señala el profesor allá es que pues hemos permitido que nos dividan. O sea, precisamente nosotros decimos que sí es posible no solamente entender y señalar el problema, sino también lograr una transformación, y lo hemos hecho. Yo creo que en el 2008 se logró hacer. Nosotros creemos que en lo del levantamiento de Cerro Berlín se logró hacer. Obviamente, bueno, volvieron después a militarizar y todo eso, pero lo que se logró en la Minga del 2008 fue muy grande. Lo que se logró en el 2005, en la consulta al TLC, es muy grande y se logró hacer. La gente le dijo no al TLC, aunque ahora ya lo hayan aprobado y ya llevamos 2 años, pero se puede hacer. Lo que nosotros decimos es que la Minga nunca se acaba, ese trabajo comunitario no se acaba. Nosotros creemos que es un proceso, ya nos organizamos, salimos a la Minga en 2 ocasiones o en más, hemos llegado desde el Cauca hasta Bogotá y ya acabó. Lo que pasa es que nosotros también nos falta entender eso, o sea que eso es un proceso que no termina y tiene diferentes etapas y hay que seguirlo. Nosotros decimos que sí, se logró muchas cosas en el 2008 y lo que queríamos era agrupar a todos esos esfuerzos de diferentes sectores. Nosotros decimos solos no podemos y tenemos objetivos comunes. Por ejemplo, uno de los grandes objetivos era congregar en un solo grupo grande los esfuerzos de diferentes sectores, como se logró hacer en el Congreso de los Pueblos. Por ejemplo, el Congreso de los Pueblos logró agrupar estos colectivos, estas organizaciones. Entonces, ¿qué está pensando ahorita hacer el Congreso de los Pueblos, por ejemplo? Una cosa que nosotros resaltamos muy bien es la cumbre, ¿no? La cumbre agraria. Reunió muchas organizaciones bien con el tema del agro para ver qué hacemos juntos. Pero también hay contradicciones. O sea, muchas organizaciones de la cumbre agraria también hicieron algunos acuerdos con Santos. Muchos sectores de la izquierda están ahorita con Santos. Muchos sectores de las organizaciones indígenas ahora están con Santos. Entonces nosotros decimos que una de las razones para que no se pueda lograr transformaciones, más allá de señalar el problema con estos procesos alternativos, es que nos hemos dejado separar y ahora estamos más separados. Ahora, pues a nosotros nos parece un fenómeno pues hasta chistoso de lo preocupante lo que está pasando ahora con lo de las elecciones en la segunda vuelta, que por primera vez alguien de derecha
logró unir a las izquierdas a favor de Santos. Entonces, pues, pero hasta ridículo y de tan grave. Pero eso ha pasado. Entonces, ¿quién los está uniendo? Entonces, ese es el problema, es que solos no podemos. Para lograr transformaciones hay que unirnos, pero ahorita nos tienen más separados y más debilitados que siempre. Pero nosotros creemos que sí se puede, como decía la compañera, desde la universidad y desde diferentes sectores. Nos falta mucho lo del contexto. Nosotros tratamos de hacer eso con los recorridos, de siempre estar, hacernos ese proceso como de formación nosotros mismos, de saber qué es lo que está pasando, no solamente para entenderlo, sino para tomar acciones. Y yo creo que eso es a lo que se puede referir lo que ustedes dicen ahora en este evento de la producción de lo común, que es que entre todos nos detengamos a ver qué es lo que está pasando y tomemos decisiones y tomemos acciones. Y eso mismo es una apuesta política, es que hay que organizarnos, y no solamente en los espacios académicos o solamente los sectores por aparte, solos los indígenas o solo los campesinos, así como nos tienen ahora. Entonces, no, o sea, por ejemplo, la apuesta de ayer es muy grande y es pues una alegría que haya convocado a tanta gente, pero es que hay que unir los sectores. Nosotros creemos que sí, que esa puede ser la salida. Yo quiero que nos ayude Gabriel en esta conversación y ya no tienes. Luego vamos a la respuesta del tema grande para ti. Tengo preguntas nada más o pedidos. A los compañeros del Cauca quería pedirles, por un lado, si pudieran explicarnos un poquito más, al menos a los que estamos lejos y nos cuesta imaginar bien cómo es esto del tejido de comunicación, sobre todo cómo es la relación entre los medios apropiados, la radio, la web, etcétera, y las formas propias de comunicación, esa comunicación propia que ustedes mencionaban. ¿Cómo se vinculan esas dos cosas? Entiendo que los recorridos activan formas propias, fundamentalmente, por lo que entendí, pero esas formas propias a su vez ya existen antes. No es que la tulpa solo hay cuando ustedes van, pero los recorridos activan otras conversaciones que si no habría, y ustedes las juntan y a su vez las ponen en la radio. Estoy inventando solo para imaginarme, quiero que me expliquen más cómo es esa lógica. Me gustaría entender más. Y preguntarles también a ustedes cómo es la formación para esto. La que Misael estuvo en la escuela, no sé, la de la licenciatura, la maestría, que también mencionó Arlovich, pero no sé bien. A la compañera con el salmón quería preguntarle cómo ve ella el salmón, si es más un medio para fortalecer a los militantes o es también un medio para comunicarse con una ciudadanía más amplia. La marcha de ayer da más bien esa impresión. La marcha trata, ¿no?, de hablarle a toda la ciudad y a todo el departamento y a toda Colombia de alguna manera. La revista la estuve mirando anoche, me regalaron un número. Me dio la impresión de que es más un instrumento para la militancia. Son dos tareas importantes, pero visualizar esto me parece que ayuda, porque a veces tengo la impresión de que se nos mezclan las dos, lo cual puede estar muy bien, pero aclarar más cómo es esta cosa. Y a las compañeras del Huila, pero también a los del Tolima, preguntarles desde la universidad, como universitarios, cómo ven esto que ella a mí le decía, ¿no? ¿Es posible para la universidad construir conocimiento en la lucha? ¿O es algo demasiado difícil que nos cuesta demasiado? La universidad tal como está no logra, no puede eso. Vos decías incluso que es algo que vos te planteás, pero que no se lo ha planteado tu departamento. Hace pocos días en mi universidad estábamos compartiendo algunas investigaciones y hubo quienes llegaron a afirmar que en realidad no se puede ni conviene hacer cosas en el momento porque el tema se te va cambiando tanto y tú tienes que entregar tu tesis o tu proyecto de investigación para la entidad que lo financia y como se te movió el tema ya no pudiste y mejor estudia lo que ya pasó, ¿no? Decían eso francamente, sinceramente, porque a eso empuja el mundo académico. Pero tú propones otra cosa, a mí me gusta eso. Y de hecho intentamos eso, y es complicado hacer eso. Bueno, ¿cómo ven ustedes a la universidad, a las dos universidades en las que están en ese sentido? ¿Es posible? ¿Se puede?
Y vuelvo casi al Cauca. ¿Están pudiendo la autónoma indígena? ¿Eso? ¿Se puede hacer eso? Bien, estamos de largo porque la sesión de ASICON no funcionó. El compañero responsable se le enfermó pariente, entonces vamos a ir hasta las 6 con esta última ronda de conversación. Entonces, los compañeros de Cauca, por favor. En cuanto al tema de las formas propias y apropiadas de comunicación, pues eso hace parte como de la estructura y del trabajo que tratamos de mantener, porque ya no las tenemos, las apropiadas también ya no podemos hacerla mucho. Pero más que todo, digamos que ese vínculo entre esas formas propias y apropiadas, nosotros las articulamos en los recorridos, en las salidas. Entonces, en la comunidad siempre van a haber actividades, siempre van a haber reuniones, van a haber asambleas, también actos culturales. Hay una agenda bien movida en las comunidades indígenas y la manera es nosotros participando allá, o sea, no solamente el hecho de cubrirlas, ir a cubrir, entrevistar al líder, no. Nosotros siempre tratamos de participar en las actividades, hablar con la gente, no solamente pues con los voceros, sino con la gente, digamos las mujeres de las cocinas, la gente que va a participar, los guardias, con todos, cómo ven los temas, cómo van hablando, digamos. Esas conversaciones que se puedan establecer con estas personas, a nosotros nos sirven ya como material para trabajar en la radio. Ahí surgen las entrevistas. Y siempre pedimos espacios en las noches, cuando hay asambleas, hay congresos, para pasar siempre videos. Nosotros tenemos una biblioteca grande allá, como de aproximadamente unos 700 documentales, pues, producidos unos localmente o nacionales, internacionales, que hemos podido conseguir intercambiando con otras organizaciones que tenemos contacto. Y lo que nosotros tratamos de hacer es que a través de un video con una temática, digamos, puntual o coyuntural, por ejemplo, de la minería o del problema del agua, lo proyectamos, pero la idea es que la gente reflexione sobre ese tema, que ojalá tenga que ver y le sirva a la gente para criticar lo que esté pasando ahí en la asamblea también, para que pues la gente esté como informada y sepa cuestionar en los espacios de comisión. Los espacios de comisión son cuando la gente pues ya entra a participar, porque digamos que siempre los congresos, las asambleas, como que los líderes socializan qué temas se van a hablar y parece que solo la palabra se queda en ellos. Pero cuando hay espacio en comisiones, cuando la gente ya se reúne a debatir qué le parece, qué puede cuestionar todo eso. Entonces, nosotros tratamos de que los espacios de videoforos sea como el espacio de reflexión donde tratemos de entender la problemática que se está viviendo, pero que se compare con una realidad que está pasando en otras partes. Por ejemplo, viendo el video Zipacapa no se vende, que es el que muestra la realidad de una consulta sobre la minería en Guatemala, entonces que estamos viendo acá cómo vamos a reflexionar. Esa es un poco la dinámica, digamos, sobre lo que sería el trabajo de videoforo, lo de la radio también, pero cuando la gente está ya participando, hablando, hay apreciaciones muy buenas, la gente es muy consciente y nos gusta pues grabar sus testimonios y con eso sacamos videoclips también. Y eso también nos sirve para hacer, digamos, las campañas de movilización, qué es lo que está pensando la gente, qué le preocupa a la gente, y eso nos ha servido mucho para sacar, como una estrategia de campaña, de convocatoria para salir, por ejemplo, a marchar, de esa manera. Y lo otro, pues, de la Escuela de Comunicación, como Misael salió de la Escuela de Comunicación que hicimos entre el 2010 y 2011, fue como un año y medio de formación en comunicación, que quiso pues sacar el tejido de comunicación, convocando a personas que estén vinculadas a organizaciones de base, no solamente indígenas. Y llegaron personas de un cabildo lejano, en el Casanare, el cabildo de Cañamochuelo, de otros sectores indígenas de otras partes, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional, de sectores de organizaciones barriales de Medellín. Y ahí compartieron el proceso de comunicación, Misael pues, y otros 70 compañeros que salieron, digamos, graduados, entre comillas, porque tenía como otra dinámica. Y pues el resto le puede contar Misael. Bueno, a ver, la comunicación propia
a ver, saber interpretar como el sonido de los pájaros, ¿sí? Cuando ustedes de pronto conocen un pájaro café, tiene una cola larga, que allá nosotros le hicimos los chocolateros, ellos hacen un ruido, como un ruido como, hay uno que es como que si estuviera riendo, ¿sí? Entonces si nosotros nos canta como que suena muy cerca, entonces si suena como riéndose es como algo bueno, ¿sí? Y cuando suena es eso hacen varios sonidos como gritando algo así fuerte, es porque uno tiene que de pronto mirar que algún problema va a suceder en el momento o quizás mañana. Eso es como algo pronto, ¿sí? Que está anunciando el pájaro. Hay un pájaro que le dicen el ruiseñor y ya le decimos el cucarachero. Ellos también hacen un ruido muy lindo cuando están contentos. Cuando nosotros le hicimos, ellos están contentos, ¿sí? Entonces, cuando uno va a llegar, por ejemplo, a una casa cualquiera de ustedes, el ruiseñor está así contento, entonces uno llega y lo reciben bien, contentos todos. Pero si yo voy para la casa de cualquiera de ustedes y el ruiseñor está ahí, que hace bulla, que uno no lo soporta, entonces yo mejor no me voy, ¿sí? Yo mejor no me voy porque no me va a recibir bien o algún problema tiene que sucederme allá, ¿sí? Entonces es como la comunicación con los pájaros. Ahora con los espíritus. Sí está el espíritu del arco iris, ¿sí? Nosotros nos da un dolor aquí o nos sale unos nacidos o algo, entonces ya llegan nuestros médicos tradicionales, dicen no, es el arco iris que lo tiene mal, hay que armonizar al arco iris. Si la armonizan, listo, esto se fue de aquí, ¿sí? Y en cuanto a los sueños, ahí anuncian pues los peligros, todas las cosas que uno como persona, que a ustedes también le ha sucedido, uno tiene unos sueños y uno lo sabe predecir, ¿no? Que ya uno como que le pone atención y mira de aquí mañana qué me va a suceder, ¿cierto? Entonces, un ejemplo es cuando uno sueña con algo dulce, ¿sí? Es cuando le va a ir bien. Y si usted sueña de pronto con alguna llave de tu casa, es cuando te van a robar. Entonces usted está ya prediciendo las cosas. A ver. En cuanto a la comunicación con las plantas, ¿sí? Las plantas, a ver, hay una planta que le hicimos hierba alegre. La verdad no sé cómo es el nombre científico. Esa planta sirve cuando usted es amargado, que no le quiere que nadie le diga nada, ¿sí? Entonces llega el Tehuala, el médico tradicional, dice no, usted lo tienen los espíritus ¿cómo le dicen eso? Ese es un espíritu, ¿no? Entonces a través de con el hierba alegre y una hierbita que le dicen fresco, otro le dicen lengua de perro, orejuela. Entonces con esos empiezan a hacer sus rituales y ya a usted te curan eso, ¿sí? Ya usted ya no se mantiene riendo, ya el problema es la risa. Bueno, a través del cuerpo, o sea, del movimiento corporal, en veces nos da un movimiento como aquí, ¿cierto? Aquí en los ojos. Eso es porque tal vez alguien lo va a hacer llorar, ¿no? ¿Sí? Aquí por donde bajan las lágrimas, ¿sí? Entonces, eso pues nosotros lo interpretamos y nos pasa a nosotros, ¿sí? Decimos, alguien me hace llorar, pero no sabemos quién porque no somos adivinos. La otra seña de la comunicación propia es como aquí.
que viene alguien a visitarme, ¿sí? Y si está muy cerca, aquí es según la comunicación propia, esto es la casa de donde uno está. Entonces da la señal que alguien está muy cerca, ya no demora llegar. Llega. No sé si le respondí la pregunta. A ver, para comentar un poco lo de la escuela. A ver, la escuela inició en el 2010. La verdad, así como le comentaba hace rato, eso fue el primer proceso. Yo hacía la comunicación inconsciente. O sea, uno hace la comunicación, pero no sabía que eso era comunicación, a pesar que era indígena. Pero ya cuando ya el mayor empezó a exponer, a decir que eso era una comunicación, y la verdad es una comunicación. A ver, en la escuela hubieron muchos expositores, como la experiencia de Antonio Monanoni, que es un sacerdote, que él estuvo mucho tiempo por allá, pero ahora me parece que volvió a su tierra, que es Italia. Él nos comentaba que antes los jóvenes, pues, o sea, todos hablan el idioma propio, o sea, nadie participaba, nadie proponía. Entonces, había alguien que entendía un poco más como el idioma, ¿no? Entonces, ese hablaba por el resto de la comunidad que había. Entonces, es como la historia que él nos comentaba, ¿sí? Porque en ese tiempo nosotros no existíamos, creo yo. Entonces, ya mirando en la escuela de comunicaciones, ya él decía, no, ustedes están muy ricos en conocimientos, y ya ahora hablan como un doctor, ¿sí? Y luchan sus derechos gracias a esos mayorcitos que lucharon en ese tiempo, ¿sí? Gracias a ellos llegamos a donde estamos ahora. Entonces es una reflexión buena de comunicación. Y llegó por ahí nos llegó a exponer Marta Rodríguez, que también estuvo en las luchas de esos tiempos. Ella también decía, no se peleen entre ustedes, no discutan entre ustedes, busquen la unión mejor, porque la lucha es con el gran monstruo grande que ya nos está atacando poco a poco en todos los lugares. Ella siempre decía eso en sus exposiciones, y la verdad es que cada expositor que el tejido de comunicaciones Payuma trajo fue de un aporte muy grande para nosotros los estudiantes. Y la escuela pues empezó, no era una escuela, ¿cómo le dicen eso? Una escuela estable como en un solo sitio, ¿sí? Era una escuela como le dijera, un momento de la escuela que fueron de 8 días, de 8 de la mañana a 11 de la noche, 8 días por cada 2 meses, por 18 meses. Entonces visitamos a las comunidades, ¿sí? La escuela hoy se hace en esta semana en este resguardo, y en los próximos meses en otro resguardo, de ahí cambian a otro resguardo, y así se va haciendo escuela, haciendo trabajos de escuela en esos lugares. Así fue la escuela de comunicaciones del 2010. Bueno, sí, a veces yo creo que desde hace mucho el salmón ha sido estigmatizado y ha sido identificado como un instrumento político de la izquierda para la militancia, pero esa es una reducción que se puede hacer si se le da una mirada muy ligera.
el salmón se ha ido transformando también con el tiempo debido a esa percepción que ha tenido, porque hay que mirar cómo es la recepción de eso que uno está proponiendo. Y la lucha, y digamos que el espacio que ofrece específicamente la revista, que es uno de, digamos, de las líneas de trabajo que hemos intentado sostener, que no ha sido fácil. En esa revista cultural lo que se quiere, sin perder la vista de que es un proyecto político, es una apuesta política, pues que sea el espacio para disentir y para que se pueda dar entonces una discusión de lo que está pasando en los contextos y de las luchas. Entonces allí se toman la palabra quienes no van a estar en la prensa oficial, quienes no van a tener tampoco la oportunidad ni el tiempo de explicar sus puntos de vista. Entonces ese es como el proyecto de la revista y no ha sido fácil sostenerlo. Pero el proyecto cultural Salmón no se quiere quedar en un medio impreso, y entonces también aclaro que con respecto a toda esta movilización ambiental y a otros momentos de movilización, porque también nos hemos unido a la Minga y a otras luchas también de los colombianos, el proyecto del Salmón acompaña y es parte de, porque también políticamente está comprometido y cree en lo que están narrando los pueblos indígenas y cree en lo que narran los campesinos. Entonces sigue siendo un proyecto de movilización. Esa es como la idea, ¿no? Bueno, el profe había dejado también pendiente, había quedado como pendiente una pregunta, cierto que pensaría yo podemos unirla aquí también, que tiene que ver con el asunto político de construcción, ¿no? Entonces, efectivamente yo lo mencionaba hace un momento, no es sencillo y casi que el aprendizaje mismo nos lo ha dado, en este caso, el proceso de resistencia. En esa medida, pensando en las coherencias de las que pues, nos invitan todo el tiempo las comunidades indígenas, de qué manera hemos procurado hacerlo al interior de la universidad. Les mencioné en un momento que hay una iniciativa a la cual está articulada también la universidad, que es la consolidación de un escenario de articulación de los medios, experiencias e iniciativas de comunicación comunitaria y ciudadana. Entonces, desde ese escenario en el que les mencionaba que pues identificamos que por más que uno quiera que la gente estuviera en un estado, pues finalmente hay otras realidades, otras claridades, otros intereses, otros sentires. En esa medida, una propuesta para conocer realmente qué era lo que estaba pasando con ellos, qué era lo que ellos pensaban frente a lo que estaba ocurriendo en el contexto. El año anterior, en un ejercicio de articulación con organizaciones sociales, hicimos un diplomado que se llamó Comunicación y Territorio. En ese diplomado, que básicamente estaba orientado, nosotros dijimos, no, se hizo en las sedes de la universidad que coincidían, por ejemplo, en el sur con la problemática del sur, ¿cierto? Con las 7 represas en el sur. En el caso del centro, entonces en Garzón, pues con toda la problemática del Quimbo. En el occidente, pues que había presencia pues de comunidad campesina, pero también indígena. Y en el norte, pues donde está, digamos, el mayor número de iniciativas alternativas, de blogs, ¿sí? Y en esa medida nosotros nos llevamos una sorpresa porque en los territorios en donde creíamos que iba a ser fuerte, que iba a salir la discusión frente a lo que está pasando, casi que la actitud de los actores involucrados era como de no tocar el tema, ¿sí? Estaba la idea que advertía el profesor de como que bueno, ya no hay nada que hacer, el poder define todo, ya en Bogotá decidieron. Igual simbólicamente el proceso de resistencia ha tenido que sobrellevar varias cosas, o sea que un gobierno en pleno con presidente a bordo se vaya a poner la primera piedra del proyecto con todo el boom mediático, pues se constituye también en una afrenta a cualquier posibilidad de resistencia.
O también, por ejemplo, frente a eso, que sale una sentencia y finalmente cada cosa que sale en lo jurídico para proteger a los ciudadanos, pues finalmente se borra con cualquier otra cosa jurídica. Entonces, en esa medida, nosotros quedamos pues como impactados de ver que, por ejemplo, en el caso del departamento del Huila es muy particular, ¿no? Los del Huila, por ejemplo, los del norte del Huila tienen más relación con el sur del Tolima, los del occidente del Huila más relación con el Cauca, los del sur del Huila pues tienen más tradición, descendencia caucana, incluso nariñense, y esa diversidad pues juega mucho frente al tema de lo que implica también la relación con el territorio y con los otros. En esa medida, por ejemplo, en el caso del sur del Huila, en donde estaba fuerte el tema en contra de la política minero-energética, ellos decidieron que el asunto a tocar a través de los medios iba a ser el tema cultural, ¿sí? En el caso del centro, entonces lo que salió fuerte fue el tema de los jóvenes, pero casi que se negaron a tocar el tema. En el occidente ocurrió algo particular, y era que el diplomado inició con una confrontación porque habían campesinos, pero también indígenas, y ellos sentían que no tenían nada en común y que no tenían por qué asociarlos a una zona del departamento. Curiosamente allí surgió una propuesta, y es que al final, después de tantas discusiones en el diplomado, dijeron, oiga, nosotros no conocemos el territorio. Y dijeron, para el próximo semestre salgamos a caminar, o sea, digamos, vámonos a conocer. Entonces los de La Plata se van para Nátaga, los de Nátaga van a la Argentina, y en esa medida, esa propuesta de recorrer el territorio, que yo entiendo que pues hace parte de la iniciativa, digamos, de la escuela, ha permitido que ellos ahora sí hayan cogido todo eso toda esa carreta que se había hablado en el diplomado. Cuando salen al territorio, ellos ya entonces, o sea, la actitud de ellos ahora es distinta. Nosotros, por ejemplo, tenemos un blog, bueno, una página blog, y pues qué camello para pensar que produjeran algún contenido, porque era el miedo, en qué momento piensan que es el asunto político, o sea, porque muchas veces se asocia el tema político desde lo partidario. Entonces, durante mucho tiempo se tocó que luchar también con eso, en que el asunto de la resistencia no implicaba un color de partido, sino que era el asunto de la defensa de la vida y del territorio. Entonces, en esa medida, nuestro miedo también era, bueno, ¿cómo la gente va? Y no, mejor dijimos, no, pues ellos producirán algo sobre el tema en cualquier momento. Ahora, pero sí, o sea, eso de conocer el territorio, en el caso, por ejemplo, del Huila, también es muy necesario, porque ya el profesor lo advertía desde geografía, historia, que incluso en los colegios ya no dan historia, ¿cierto? Incluso es más reducida, pues haya fortalecido ese ejercicio. Eso por un lado, digamos, frente al tema de los medios, las experiencias de comunicación. Ya al interior de la universidad, pues también ocurre lo mismo, pero con un ingrediente adicional, es que a pesar de que en el discurso académico también esté el tema de defender y los derechos, en la práctica, el tema de los ritmos y de las agendas, de las famosas agendas académicas, hacen que cualquier posibilidad de trabajo articulado pues se reduzca. Entonces, ¿qué identificamos? Que los profesores siempre, incluso el profesor Miller Dusan tiene una investigación de la Procuraduría, y lo primero que recurren es a las agendas académicas, ¿sí? Entonces, el día que hubo la marcha tal, ¿el profesor debía estar dando clase o qué debería estar haciendo? ¿Estaba en una reunión o dejó la carta firmada pidiendo permiso para ir a salir a la marcha? ¿Sí? Cosas como esas se ven, y por supuesto eso hace que en el mundo académico no necesariamente se quiera dar esa pelea. Otra cosa adicional también, pues es que esta no es la única pelea, sino que hay profesores que han pasado y han vivido otros momentos y que han dado peleas en otros momentos y han tenido, digamos, eso pasa en la universidad, ¿no? Como que ya hay un cansancio frente a lo que se hizo, y a veces es tan difícil dimensionar que casi que estos megaproyectos y esta política que impone el mercado viene a recoger mucho o más de las luchas que ya se han hecho hasta el momento. Entonces,
¿cuál fue la propuesta que se nos ocurrió? Y es que la universidad abrió una convocatoria para proyectos de proyección social. Entonces nosotros diseñamos un macroproyecto que articula el ejercicio, como mencionamos que los 4 ejes de la resistencia eran el organizativo, el jurídico, el de incidencia política y el comunicativo. Entonces miramos qué actores cruzaban por allí. Como sabíamos que siempre había personas, había profesores que decían, no, chévere, qué bueno eso que hacen, qué bueno. Entonces dijimos, bueno, con el macroproyecto sí podemos garantizar que les descarguen horas para poder participar del proyecto, poder vincular estudiantes, poder vincular monitores, y en esa medida entonces el macroproyecto está pensado o articula el ejercicio con derecho, con psicología, porque el tema del acompañamiento psicosocial y de las afectaciones psicosociales es fuerte, y entendiendo pues también el acompañamiento psicosocial no solamente como atención psicosocial, sino un acompañamiento para el empoderamiento y la movilización social. Y también está entonces el comunicativo, que articula el programa de comunicación, y el organizativo, que básicamente ha sido en torno a la formación. En el caso de la resistencia, la formación ha sido más en la asamblea, en el paro, en el trabajo que se hizo de bloqueo de la vía durante 15 días, pues ahí la gente iba resolviendo cómo organizativamente funcionaba el asunto, y también con tanta vulneración de los derechos, pues la gente se ha sentado a leer la licencia ambiental, que leerse la sentencia, que mirar eso. Entonces casi que la formación ha estado orientada en ese sentido. Entonces lo que hicimos en lo organizativo y en la propuesta que está es articular la formación con el programa de psicopedagogía, pero desde la educación popular. Entonces la propuesta ahí, claro, en este momento ya garantizamos que cada eje va a tener un coordinador y va a haber unos equipos y va a poder vincular incluso a egresados. Y hemos entendido nosotros que el asunto no se reduce, ya está pensado a 3 años, ¿sí? El macroproyecto está ya proyectado a 3 años y ha sido aprobado. ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos entendido que el asunto pues no se va a reducir solamente al tema del macroproyecto, ¿sí? a la entrega del informe, sino que hemos iniciado un ejercicio de compartir primero los acumulados que trae cada programa, cada iniciativa, incluso cada organización, y en esa medida pues estamos haciendo un ejercicio que en nuestro caso no es tan fuerte, que es el de sistematización. Entonces, el ir contando, ir recogiendo eso, pues también creemos nosotros que va a darle insumos a la universidad, ¿cierto?, para ver cómo se genera ese diálogo que a veces no es comprendido, pero por la academia, pero tampoco a veces es traducido de la manera adecuada desde el otro lado. Entonces digamos que en esa búsqueda de coherencia pues hemos procurado hacerlo de esa manera al interior de la universidad. Estamos en ese proceso, digamos que hay ganancias en este aspecto, y creemos que a futuro pues de ahí van a salir investigación y todo eso, que muchas veces es lo que mueve, no estoy diciendo que sea lo generalizado, pero es lo que mueve en ocasiones a los docentes, por el tema de los puntos, por el tema de lo que pueda resultar de producción de conocimiento allí. Nosotros lo vemos como una posibilidad y como una estrategia de traer ese conocimiento de allá hacia acá, pero también cómo se puede articular. Vale. Muchas gracias, profesora. Ya le voy a dar la palabra a Juliet. Sí, es que se nos cogió la noche ya. Dime, dice. Sí. Bueno, no, pues un poco lo que la tarea, y yo creo que una de las cosas que nosotros pudimos experimentar en el ejercicio de la resistencia precisamente ha sido que tuvimos, yo creo que Yamile lo dijo de alguna manera, por lo menos bajarnos de esa idea que desde la misma academia se ha construido, de esos conceptos, y empezar a deconstruirlos y a construir unos nuevos, reconociendo ese otro saber que está dentro de la sociedad. Y ahí hay un elemento fundamental, y es que nos encontramos en este ejercicio que estuvimos haciendo o que estamos haciendo desde Azoquimbo con una cantidad de disciplinas, ¿no? Los comunicadores tuvimos que aprender de derecho de alguna manera, y tuvimos que aprender de ambiente, y tuvimos que aprender del río, como también tuvimos que aprender
de la pesca artesanal, como tuvimos que aprender de una cantidad de cosas para empezar a entender cómo era eso que se estaba, digamos, de alguna manera defendiendo, qué era lo que se estaba defendiendo, por qué era que estábamos luchando y qué era lo que queríamos construir desde esos proyectos colectivos. Y ahí creo yo que la universidad tiene un papel fundamental, ¿sí?, que tiene que ser transdisciplinar en ese ejercicio de esa construcción de conocimiento que ha sido también un elemento de dominación en esta disputa que hoy estamos teniendo, en este escenario que nos está planteando el capitalismo, que se da desde el modelo de extracción. Y ahí entonces nosotros, así como un poco ampliando eso que ustedes nos estaban compartiendo y el profesor, de apropiarnos, de conocer la naturaleza, es una tarea también del capitalismo y ha sido, digamos, es la más importante en este momento, poder profundizar en ese conocimiento de la naturaleza misma, pero en función de sus intereses, ¿sí? No solamente, y ahí entra una discusión en la relación sociedad-naturaleza, ¿no?, que es la que nos están, digamos, de alguna manera orientando los compañeros indígenas, y es cómo nosotros nos replanteamos en esa relación con la naturaleza y no nos consideramos únicos y exclusivos dentro de un proyecto de desarrollo, sino como ellos tienen también unos derechos, como más allá de la formalidad que ha estado reconocida, sino como tienen una dinámica y una vida propia a la cual nosotros respondemos, aun cuando no somos conscientes, ¿sí?, y de la cual dependemos, ¿no?, que es lo que hoy está en riesgo, y es la preocupación, porque es un poco, digamos, un poco para cerrar la idea, porque pues la línea era un poco también el contexto, ¿no?, y lo que hemos visto, y lo dijo el CINEP en un último informe, es que las últimas y recientes movilizaciones se han dado en el marco de toda la defensa del territorio en términos de la extracción de recursos naturales. Entonces yo creo que ahí hay una tarea muy importante para que nosotros podamos un poco leer, hacer esa lectura de ese contexto que hoy se nos está presentando en nuestros territorios, para hacer una propuesta articulada, que no igualitaria, en el sentido de que cada uno de los territorios también tienen su propio proyecto de vida. Los compañeros tienen sus cabildos, sus resguardos, los campesinos las zonas de reserva, en fin, pero que, digamos, se encuentren en esa idea de que no somos únicos, sino que hay también una naturaleza que hay que respetar y de la cual dependemos, y yo creo que esa es una tarea, y pues finalmente es una tarea que no pasa solamente por el ejercicio de la comunicación desde el ejercicio del periodismo, sino desde la comunicación para las organizaciones sociales y populares, ¿no? La comunidad, la realidad nos está demandando comunicadores organizacionales para esas organizaciones, ¿sí? Necesitamos más comunicadores populares, necesitamos más comunicadores de organizaciones sociales, y sí es posible, no solamente para reproducir esas ideas que nos han dicho de comunicación, de persuadir, sino de construcción. Entonces yo creo que esa es una tarea, y también es un campo del ejercicio de la profesión de la comunicación, ¿sí? Porque a veces en la comunicación organizacional siempre se ve el enfoque empresarial, siempre es el único espacio, y claro que no. Creo que la realidad nos está convocando a que pensemos esos nuevos escenarios de trabajo de una manera más transversal, y pues que finalmente esto ya prácticamente son más que necesarios. Vale, muchas gracias, Jennifer. Pues finalmente ya va a cerrar el evento la compañera. Para responderle a Gabriel, pues tenemos múltiples retos, ¿no? Uno de los principales de nuestra institución es abrirla. Necesitamos abrir la universidad, abrirla a la comprensión de culturas, de lenguaje, de prácticas, para poder entender bien los procesos que en Colombia cada vez se enrevesan más y son más complejos. Perversión en el lenguaje, ¿sí? No quiere decir lo mismo la palabra resistencia en diferentes contextos. Líderes populares burocratizados, ¿sí? Lo decía mejor Yurani que yo ahora rato. Y la universidad sin poder interpelar claramente esos procesos. En el caso concreto de comunicación, yo pienso, y seguramente lo pienso ahora más después de ir al Cauca, la comunicación tiene que acercarse más a las ciencias sociales, muchísimo más. Nosotros tenemos un plan de estudios que tiene un componente técnico muy fuerte. A veces me siento que estamos atrapados en las teorías de la comunicación. Estamos muy atrapados en las teorías. Necesitamos más ciencia política, necesitamos más economía, necesitamos más capacidad de análisis, de coyuntura, de contexto,
Fíjense, para pertenecer a la Guardia Indígena hay que ver coyuntura internacional, regional y local. Necesitamos una universidad móvil, ¿sí? Estuvimos en las clases de la universidad indígena que van de un resguardo a otro, que son de contexto, que son diálogos, que son de una disciplina extraordinaria, de trasnocha y toda la cosa. Necesitamos hacer unas transformaciones. Gabriel llamaba la otra vez en un texto que escribió hace unos años indisciplinar la universidad. Se refería un poco más a la dinámica y la estructura interna de las facultades y la organización interna de las universidades, ¿no? Pero pienso que nuestra universidad, los diálogos son muy tenues. Bueno, ayer vimos al rector en la tarima al final de la marcha, al lado del gobernador. Son procesos interesantes, ¿sí? Absolutamente insuficientes. Entonces yo pienso que lo podría resumir en eso, ¿no? Abrir la universidad, acercar más la comunicación a las ciencias sociales y sobre todo a las prácticas y a los procesos de comunicación, como lo acaban de dejar claro los colegas de Tejidos, ¿sí? Ellos hablan de los hilos, de los nudos, etc. Mirar la comunicación desde otras epistemologías, efectivamente. Y pienso que el comité curricular ha ido haciendo esas discusiones, ¿no? Pensando lo común, tratando de buscar categorías distintas, y pienso que tenemos que tener confianza y la tranquilidad de hacer cosas más arriesgadas. Más arriesgadas porque a veces nos atrincheramos en nuestros pedacitos de cielo, ¿no? Lo audiovisual es lo mío, lo comunicacional es lo mío, el énfasis tal es lo mío, pero eso no, así terminamos empequeñeciendo la universidad y no abriéndola. Bueno, Juliet, por favor, haznos el favor de cerrar la Semana de la Comunicación. No, es muy breve la mención, quizá. Creo que ha sido pues bastante la ganancia, de verdad, escucharlos a ustedes y poder compartir como la experiencia, porque de esa manera también se develan algunas fallas estructurales, ¿no? Todo esto no es gratuito. Hay un modelo educativo a nivel nacional que ha sido encadenado, ¿no? Y que cada uno de nosotros también somos lamentablemente resultado de parte de eso. Entonces creo que los escenarios están, pero las dificultades están muchas veces en las personas, ¿sí? La universidad es un escenario de posibilidad, tenemos aulas académicas, infraestructura, tenemos buenos profesores, pero creo que también parte de abrir la universidad implica que nos fortalezcamos al interior. Y eso radica entonces en que tanto estudiantes exijamos esas reformas en planes de estudio, que proponemos una clase alrededor de ese tema, que traemos un material nosotros, que eso creo que es bastante fácil porque todos tenemos esos medios, y que el profesor también nos escuche. Yo tuve una experiencia con un profesor en alguna cátedra que le pedíamos que por favor nos propusiera otros temas o nos dejara a nosotros hacerlo, y la respuesta de él fue: eso es lo que hay, usted verá si ve o no la materia. Entonces creo que la idea también es que los profesores nos abran un poco esa puerta, ¿sí? a ser propositivos, que confíen en nosotros, que se humanice ese vínculo entre profesor y estudiante. Y alrededor de eso creo que centralmente en el programa deberíamos mejorar dos cosas: la parte de los proyectos investigativos o los trabajos de grado, que creo que están siendo muy abandonados, y también las prácticas profesionales. La mayoría de opciones de prácticas que tenemos nosotros son en la línea organizacional. Entonces creo que faltan prácticas también en medios nacionales. Tenemos muy poca oferta en medios nacionales, creo que 2 o 3. Y hay más, sin deslegitimar esa posibilidad, hay más opciones de práctica al interior de la Universidad del Tolima que afuera. Entonces creo que ahí está una falla realmente preocupante. Entonces, creo que agradecer también a ustedes por enseñarnos un poco cómo modificar y cómo aprender de las experiencias de ustedes para poder encaminar también el programa Mejores Horizontes.